Es así, Fe, un tema bastante complejo que tiene que ver con tributar, bueno, aplicaciones que usamos cada vez más los uruguayos, de hecho también tecnologías como Netflix, por ejemplo, Spotify, podemos continuar con Uber, con Airbnb y otras más. Pero por lo pronto tenemos expertos para hablar sobre cómo se pueden tributar estas aplicaciones o las nuevas tecnologías a las que nos vamos acostumbrando cada vez más los uruguayos. Y para eso tenemos expertos. Bueno, en primer lugar, recibir a nuestro columnista de todos los jueves, a Pablo Buela, que viene acompañado con el director de Netgate, Álvaro Lamé, quien también es vicepresidente de la Cámara Digital del Uruguay. Así que muy bienvenidos, es un gusto recibirlos. Muchas gracias. Y bueno, acá tenemos un tema, decíamos, complicado, ¿no? Por un lado está un proyecto de ley que se está discutiendo a nivel parlamentario para empezar a poder tributar estas aplicaciones con el argumento de la competencia desleal, pero por otro lado, ¿es tan sencillo como parece? ¿Cómo son las reglas de juego cuando hablamos de este tipo de tecnologías? Bienvenidos. A ver, ¿qué tal? Buenos días y gracias por la invitación. Para entrar un poco en contexto, la situación actual es que hay un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento que ha ingresado por la Cámara de Diputados, en particular por la Comisión de Ciencia y Tecnología, que básicamente no es tanto que pretenda obligar la tributación, sino es un instrumento que castigue a quienes utilicen aplicaciones que no estén cumpliendo con determinadas reglamentaciones. Viene más que nada viene por ahí. Y es una ley, bueno, que desde las cámaras, que estamos conversando con los legisladores, por supuesto, con todos, y que estamos con muy buen nivel de diálogo y todos comprendiendo que estamos frente a una situación que no se puede cobrar el grito, ¿no? Digamos, el tema capaz que lo de Uber provocó un poco algunas reacciones y que se pretenda salir con una ley que al final de cuentas creemos nosotros que no va a aportar demasiado. Tampoco decimos que no haya que legislar, pero que en todo caso hay que legislar mirando un poco más hacia adelante, entendiendo un poco lo que está pasando, lo que nos está pasando hace años, porque tampoco es de ahora. Uno ve ahora lo de Uber, pero vos hablabas de Netflix, de Spotify, pero miles de aplicaciones, de la gente teletrabajando, de gente que está trabajando para el exterior, miles de personas que están generando ingresos y el Estado no está viendo qué es lo que pasa con eso. Esta situación, obviamente, ninguno de nosotros pretende que haya una situación que de alguna manera exonere de tributar a quienes generan un ingreso. Está claro que quien genera un ingreso en el Uruguay tiene que tributar y eso no es lo que está en discusión. Obviamente la discusión es cómo hacemos para que se tribute, como en tantos otros casos que no es fácil a veces de controlar, y bueno, en eso es un poco en lo que se está trabajando ahora. No es el espíritu que no se tribute, al contrario, no es el espíritu que no se cumpla con las reglas y las normas vigentes, por el contrario, la intención es todo lo contrario, pero tampoco la idea es generar leyes que también den un mensaje, no solamente para Uruguay, sino para afuera, medio contradictorio con lo que ha sido el trabajo del gobierno en los últimos 10 años por el desarrollo digital del Uruguay. Vos decís Plan Ceibal, Plan Ibirapita. Ceibal, la GESIC, Claro, Ibirapita, es decir, que la tecnología se vuelva óptica, accesible, pero después el contenido de la misma se vuelva restrictivo. No solamente accesible, sino que hemos hecho las cosas, los deberes de tal forma que nos han posicionado en los primeros lugares en Latinoamérica. Entonces, por ahí salir con una ley que lo que hace es rápidamente y sin la justicia de por medio ni nada por el estilo, bloquear cuentas A ver, bancarias. Concretamente, ¿qué dice la ley? No, yo creo, antes que eso, agregar algunas cosas me parecen importantes. Uno, que esta situación que está pasando en Uruguay está pasando en muchísimos mercados, es decir, esta dificultad la está teniendo el mundo entero y no es algo complejo, digamos, fácil de resolver. Entonces, no sentirnos solos en esta situación, sino que el mundo se está enfrentando a este tema de cómo regularlo. Después, lo otro es entender el poder que estos servicios también tienen, porque lo que tenemos que ver es este tipo de servicios, qué tan impactantes son ante la sociedad, qué servicios nos traen. Y yo como usuario real, tanto de Netflix, de Airbnb, de Uber, son excelentes. O sea, como usuario, digo, son excelentes y no quisiera, como ciudadano, como usuario, que esos servicios dejen de estar, porque nos ofrecen, creo, algo bien interesante. Lo que tenemos que buscar,
como también decía Álvaro, es de qué forma podemos hacer que convivan esos servicios con las leyes, con las normas del país, porque también como ciudadano digo, quiero que esos servicios estén, pero bajo las normas del país. Porque creo que de poco sirve que una empresa venga, digamos, usufructe sus servicios y no pague nada, a diferencia de cualquiera de nosotros que está pagando impuestos. Entonces, en definitiva, creo que tenemos que buscar una alternativa en la cual los servicios no se corten, donde otras industrias que pueden ser afectadas, como por ejemplo en el caso de Uber, bueno, los taxis, generar cambios como para que también pueda llegar a ser viable o para que quienes trabajan en el taxi se puedan ir adaptando. Todo eso es una cuestión de tiempo, pero en definitiva lo que no puede llegar a suceder es obviamente promover que haya empresas que estén violando las regulaciones propias del país, pero tampoco puede suceder que expulsemos a soluciones que son muy buenas para todos nosotros. A ver, si voy entendiendo, lo importante acá es la convivencia de estas tecnologías con, bueno, lo tradicional, como puede ser, en este caso, si ponemos el ejemplo de Uber, los taxis. ¿Es posible igual eso? Es decir, ¿es posible que ellos se adapten a lo que es, bueno, las leyes, la reglamentación de un país y a la vez que ese negocio prospere? ¿Hay posibilidades de generar una convivencia entre ejemplo Uber? No hay ninguna duda que perfectamente se puede lograr que el prestador de servicio, que al final es quien tiene un auto y está ofreciendo transporte, cumpla con las reglas que pide la Intendencia, digamos. No, desde ese punto de vista, estimamos que no hay mucho problema y que no hace falta legislar para eso. En realidad, si estamos hablando de legislar, creo que tendríamos que tener una visión bastante más amplia de todo esto. De vuelta, no focalizarnos en un caso que es el que de alguna forma ha despertado todas estas reacciones, y mirarlo en distintos modelos de negocio. Vos me decís lo tradicional y lo nuevo. Toda la vida existió lo tradicional y toda la vida apareció lo nuevo, que normalmente destruyó lo tradicional. O sea, estas innovaciones disruptivas, porque son disruptivas, no tienen forma, le pegan a lo tradicional y normalmente terminan, bueno, acabando con un modelo de negocio, nos guste o no nos guste, pero toda la vida fue así. Esto no es de ahora. A ver, le pega a la familia del taxi, en otra época le pegó a los videoclubes, le pegó, les está pegando a la inmobiliaria. Bueno, porque hay modelos que cambian y porque tenemos que adaptarnos a esos nuevos modelos, ¿no? Yo creo que lo interesante de eso también es, hoy quizás muchos lo vemos desde un lugar cómodo, decir, mirá cómo les afecta a ellos y nosotros no nos sentimos quizás tocados. Pero lo que hay que entender es que este tipo de avances va a empezar a tocar todas las industrias, es decir, todos vamos a estar tocados por este tipo de cambios y ninguno vamos a estar en ese lugar cómodo de decir, mirá, desde afuera del partido. Entonces, lo que hay que entender es que hoy son algunas de estas soluciones, Spotify, Netflix, que quizás las vemos como lejos, pero en todos nuestros puestos de trabajo van a seguir apareciendo este tipo de cosas y no las vamos a poder frenar, porque también lo otro está, no, bueno, esto no, no es realmente una opción, probablemente ni siquiera, o es complejo hasta para un gobierno poder frenar este avance, o por lo menos en un gobierno con un país con las características del nuestro, ¿no? De democracia, de apertura y demás. Entonces, creo que también un mensaje que está bueno es, todo esto nos enseña que no podemos dormirnos, por ejemplo, en nuestras profesiones, que en todas las industrias en las que estemos van a ir apareciendo tecnologías que nos pongan un poco en jaque y que nos hagan cambiar nuestro propio modelo de negocio. Y desde luego también después está el rol de los legisladores y de las personas propias del gobierno de, bueno, cómo hacer que estas tecnologías afecten de una manera positiva a la mayor parte de la sociedad. Exacto. Creo que eso es lo que está en discusión. Pero además hay una cosa clave que vos decías, porque al final cuando uno ve desde afuera, por ahora, por lo menos para algunos, estos conflictos, ¿no? de intereses, uno ve que, claro, como todo, hay beneficiados y después están de los otros, ¿no? Los perjudicados. Pero ¿y el consumidor final? Porque uno dice al final, ¿quién piensa a nivel normativo en ese consumidor final que quizás tiene un plus con todos estos servicios y que disfruta y que se alegra por la llegada de esta tecnología o economía de la tecnología, como también se la denomina? En una visión rápida de todo lo que está pasando, uno ve que normalmente el principal beneficiario es el consumidor en todo esto, ¿no? O sea, las aplicaciones que hemos comentado, todas lo que han hecho es darle al consumidor mucho más comodidad, más facilidad, más acceso, menor costo. O sea, todo ha ido beneficiando al consumidor. Por lo tanto, me parece que por ahí también tenemos que
tener este elemento en cuenta en el momento de poner en la balanza y decir, bueno, a ver, ¿qué pesa para un lado y qué pesa para el otro y a quién favorece y a quién perjudica? Los modelos de negocio van a seguir cambiando, o sea, toda la vida cambiaron. Esto no nos puede asustar ahora. Es más, muchos ya sabemos desde hace tiempo que nuestro negocio nos va a impactar y hasta cómo nos va a impactar. Y muchas veces nos quedamos como que resguardados ahí nuestro escritorio diciendo, bueno, defiendo esto mientras resistiendo, pueda. ¿no? Algo muy uruguayo también, la resistencia. Resisto, ¿entendés? Me resisto. Y no es tanto resistirse, sino ver cómo nos vamos insertando en este nuevo modelo de negocios, en la economía digital, que en definitiva es una realidad que es incontrastable, o sea, no tiene marcha atrás, o sea, podrá venir otra cosa, pero entonces no estar tanto a la defensiva porque nos va a pegar en nuestro modelo de negocio, sino ver cómo aprovechamos esto. Entonces, el planteo que hacemos ahora cuando vamos a conversar con los legisladores es, si vamos a legislar, legislemos para que esto funcione, legislemos para que esto explote, legislemos para que Uruguay sea un país referente en lo que sea legislación vinculada con este tipo de aplicaciones que, como dice Pablo, están afectando en todo el mundo y que nadie sabe muy bien para dónde arrancar, ¿no? Y que en definitiva nosotros quizás tenemos esa oportunidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a contramano, o sea, vamos a contramano, vamos a favor de esto, ¿tá? Y en lugar de estar pensando qué legislo para que esto no suceda, ¿cómo legislo para que suceda? Claro, como decías vos, ¿no? No una legislación que castigue, sino que permita la sana, si es que se puede, convivencia. Por último, Pablo, me gustaría preguntarte también, y bueno, a ambos, porque bueno, acá hay muchas empresas nacionales trabajando en tecnologías, sí. Somos ejemplo en el mundo, ¿no? En materia de software. ¿Cuánto también puede, porque acá estamos hablando de empresas que nos vienen de afuera? Pero ¿qué pasa cuando también legislamos con lo local, con todas las inversiones que se están haciendo a nivel nacional en ese sentido? ¿También se pueden ver perjudicadas con una legislación que sea muy restrictiva? Bueno, yo creo que acá los casos principales son de estas empresas que justamente el vacío está en que no tienen una empresa quizás constituida en Uruguay o no están acatando las normas del país. Normalmente los emprendimientos que surgen desde Uruguay y que dan servicio al país ya parten desde otro lado, que es desde el cumplimiento propio de todo lo relacionado a lo impositivo y demás. Entonces es difícil quizás, no sé Álvaro, quizás a vos se te ocurre otro caso, pero encontrar proyectos uruguayos que estén en una situación similar a la que sucede, a como sucede con estos casos de empresas internacionales que vienen al país. Pero también acá, para tratar de ver el lado de las oportunidades, tenemos que entender que emprendedores de Uruguay podemos estar generando proyectos de magnitud que justamente nos hagan salir de fronteras y donde quizás por proyectos nacionales haya otros gobiernos viendo a ver de qué forma regularlo. Pero mayormente el tema hoy está centrado en estas empresas del exterior que se las acusa y creo que en parte sí con razón de comercializar algo con cierta ventaja versus a opciones que hay en el mercado local. ¿Hay rápidamente algún país que sea modelo hoy referente en lo que viene legislando o viene realizando en esta materia? Mira, en realidad de lo que estamos viendo, los únicos que por haber resolvido el tema sobre todo de Uber, Airbnb y todo esto es en Estados Unidos, pero más que nada por un tema impositivo y por cómo tienen su base impositiva, ¿no? Digamos, y hay un impuesto que se generó que se paga sobre todas las transacciones y estaría más o menos resuelto por ahí. En Uruguay habría que revisar y yo creo que sí. ¿Es un impuesto a la empresa o es un impuesto al consumidor? Es un impuesto al proveedor del servicio, a quien vende el servicio. Acá hay dos que ganan en un Uber, por ejemplo. Gana quien tiene un vehículo y hace un transporte, o sea, cobra por eso, y gana Uber porque cobra una comisión por poner en contacto a una persona con la otra. Lo mismo pasa con Airbnb. O sea, vos tenés una propiedad que la publicás, la alquilás y bueno, Airbnb se queda con una comisión. Y en ambos casos el dinero lo manejan ellos, ¿no? O sea, le pagás a la empresa y la empresa le paga al proveedor del servicio, en el caso de Uber con la tarjeta de crédito, en el caso de Airbnb normalmente también. Hay un caso uruguayo, si querés, que puede ser un ejemplo que podría haberse afectado por esta ley, porque la ley no solamente tiene esta condición de poder cancelar cuentas bancarias frente a una denuncia por estar usando este tipo de aplicaciones, sino que otro tipo de cosas, y es pedido ya.
Hay un muy artículo de la exitosa, por ley, cierto. sí, y que está en 10, 12 Sí, países, sí, o sí, sea, sí. no solamente en Uruguay. ¿Verdad? Lo usamos muchos. O por ¿Y lo qué menos. podría pasarles? Y bueno, podría pasarle que, por ejemplo, le obliguen a tener un permiso de bromatología para transportar. Claro. Y en realidad el permiso de bromatología lo tiene que hacer el chivito. No el quien lleva ¿entendés? Pero depende cómo se interprete esto, cómo se regule después la ley, Claro, las exigencias después pueden ser desmedidas. pueden ser desmedidas. Muy bien. Entonces, el tema es, trabajemos, nos parece que esto es que es muy bueno que haya aparecido Uber, porque nos está obligando a discutir todo un montón de cosas, entre otras el tema de eliminar el dinero de los taxímetros, también es un poco consecuencia Totalmente, de esto. claro. Si esto lo haces a través de una aplicación, no solamente tiene la ventaja de no tener dinero, sino más que tenés la ventaja de que se conoce el chofer con el pasajero. O sea, hay por ahí un montón de situaciones. Entonces, trabajemos, y creo que hay un buen ámbito para eso. Y pensando para- que este avance es inevitable, hacia bueno, acá se eso, dirige, hacia allá se dirige sí, el mundo no y hay nosotros duda. no lo vamos a parar. Álvaro Lamé, Pablo Huela, muchas gracias. Dale, gracias. Gracias por favor. haber venido.